Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Les contamos al oído, queridos amigos, que estuvimos haciendo un estudio en profundidad de Fernando Villavicencio y de lo que él significaba. Y encontramos un video donde queda claro, absolutamente claro, por qué la unión de la mafia colombiana en el Ecuador, actuando en el Ecuador, no digo con la mafia ecuatoriana porque no sabemos que en Ecuador haya una mafia autónoma, todos son en residuos y desechos que manda la mafia colombiana. Eso está claro. ¿Por qué mataron a Fernando Villavicencio? ¿Tenemos el video de Mar para proponerlo y para lanzarlo al aire? Por supuesto, doctor Fernando, ya lo vamos a ver. Es un video de 2 minutos y un poquito más, donde Fernando Villavicencio señalaba los vínculos de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro, con políticos ecuatorianos, por supuesto, afines a lo que allá llaman el correísmo. Significa la gente que sigue a Rafael Correa. Veamos qué fue lo que dijo, y esto hace muy pocas semanas, Fernando Villavicencio. Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el Hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá, utilizando a 2 personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente. Bueno, Omar, después de escuchar a Fernando Villavicencio, ¿qué duda cabe de las razones de su asesinato vil? ¿Y qué duda cabe de que lo mataron precisamente los que no quieren que se sepan esas verdades o que se pongan sobre el tapete de las discusiones y que aparezca por ahí algún juez heroico que los condene y que ponga orden en las cosas? No cabe duda, ¿no, Demar? Pues vea, doctor Fernando, quisiera empezar al revés de lo que dice Fernando Villavicencio en el video, porque aquí hay un personaje que no puede pasar desapercibido. Y no solamente estoy hablando de Raiza y estoy hablando de su pareja y cómo había esa cercanía con Nicolás Petro y con Day Vázquez,
sino que también hay un personaje que es fundamental aquí, que se llama Vinicio Alvarado, que hay que tener en cuenta. Vinicio Alvarado fue asesor de Rafael Correa y fue asesor en las dos campañas de Gustavo Petro. En la campaña del 2018 estuvo presente. Vinicio Alvarado es una persona de origen ecuatoriano, ha estado en Colombia, ha tenido procesos penales en su país y ha sido, pues, por supuesto, asesor de Rafael Correa y también lo fue de Gustavo Petro en el 2018 y volvió a ser asesor de Gustavo Petro en el año 2021 para elegirse presidente en el 2022. Ojo con ese nombre. Vinicio Alvarado se desempeñó como publicista de Rafael Correa, trabajó para Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, lo que nos dice que no estamos frente a una persona desconocida, por lo menos en el mundo político, con los asesores en América Latina. En el 2020, de acuerdo con la página web de la Fiscalía en el Ecuador, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia condenó a 8 años de cárcel a Rafael Correa, recuerde usted, al ex vicepresidente Jorge Glass, así como un listado de funcionarios dentro de los que se destaca Vinicio Alvarado por el delito de cohecho en caso de sobornos en el año 2012 y el año 2016. Ese es Vinicio Alvarado, que aparece mencionado, por supuesto, entre esa relación que existe, yo no sé si la gente lo tenga claro, entre lo que llaman allá el correísmo y el petrismo en Colombia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y Vinicio Alvarado, ¿qué relación tiene con esta mujer parlamentaria ecuatoriana que también parece ahí abrazado con el hijo de Gustavo Petro? Es el hombre clave de la publicidad o los temas de, sí, de marketing político de Rafael Correa y su equipo de aspirantes a las elecciones de este próximo domingo. Claro. Bueno, y esa fue la denuncia que hizo Fernando Villavicencio y eso le costó la vida. Así de fácil, así de fácil. De manera pues que tengámoslo presente, sepamos exactamente por qué fue sacrificado Fernando Villavicencio y sepamos cuáles son las conexiones que tienen los asesinos de Fernando Villavicencio con el clan de Petro y con lo que Petro significa y obviamente con el fenómeno del narcotráfico. Todo esto es cocaína, además, todo esto es cocaína en el fondo. Y es lo que mueve y es lo que les da dinero y es lo que les permite hacer campañas de publicidad en gran escala y es lo que le permite organizar a los bandidos que vayan desde Bogotá hasta el norte de Quito para matar a mansalva a Fernando Villavicencio, porque era un hombre muy peligroso para sus intereses. Temas que van trascendiendo en las últimas horas. El primero de ellos, doctor Fernando, fue que después de una operación importante de las fuerzas del orden en el Ecuador, en Quito, se logró la captura de varios hombres que estarían directamente vinculados con el sicariato a Fernando Villavicencio. Se trata de Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Itas, Andrei Fernando García, Camilo Andrés Romero Reyes, Julio Osmín Castaño y John Gregory Rodríguez. Fueron los capturados. A estos sujetos se les capturó con un fusil, una subametralladora y varias granadas. También lo que se sabe a esta hora de esa investigación es que efectivamente se ha encontrado que había conversaciones de estos criminales con políticos ecuatorianos, que está por establecerse o que se revele por parte de las autoridades los nombres de esos políticos ecuatorianos y el contenido de esas conversaciones entre estos criminales colombianos, 6 colombianos. El 7º colombiano, doctor Fernando, es el que aparece dado de baja. No sé si usted ha visto las imágenes. Este tipo también era colombiano y sería uno de los que ejecutó el ataque contra Fernando Villavicencio. Bueno, ¿a órdenes de quién estaban esos colombianos? ¿Quién los manejó desde Colombia? ¿A qué cartel pertenecen? ¿Cuáles son sus antecedentes? Porque hay antecedentes y el primero de los delitos por los que están acusados es por narcotráfico. Eso no cabe ninguna duda. Averigüe, pues. Claro. Esto es narcotráfico. Sin duda, doctor Fernando, claro. Y es que el narcotráfico es el que se está tomando las elecciones en estos países, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, por supuesto. No hay duda ninguna. Lo grave del asunto es que, como lo decíamos ayer, hay una forma de exterminio
a personas que no se identifican con la izquierda, y es lo que llama la atención. El caso de Yanine Áñez en Bolivia, el caso de lo que está ocurriendo en la Argentina, la situación de Javier Milei no es sencilla por cuenta del régimen que maneja doña Cristina Fernández de Kirchner, la situación por supuesto en Venezuela contra María Corina, que es la candidata más opcionada, tiene más del 51% de favorabilidad en las encuestas para hacerse con la presidencia de Venezuela. Pero está inhabilitada, ¿no? Está inhabilitada, hizo parte de los 11 que firmaron el especie de acuerdo nacional entre ellos para poder derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones. Vamos a ver pero qué sí la logra, tienen pero está inhabilitada como tienen inhabilitado a Capriles. Exactamente. Es otra manera de matar políticamente a la gente. Es lo que está en uso, es lo que se está desarrollando, es lo que sabemos. Y entonces aquí, vía libre al narcotráfico, tenemos más cocaína que nunca en la historia, tenemos mayor cantidad de dólares de los que nunca tuvimos y por eso el dólar está tan barato. Diga lo que diga el Banco de la República, porque cuando dicen bestialidades, pues las dicen de verdad. Y cuando quieren ocultar la realidad, la ocultan. Bueno, cuidado con María Corina, cuidado con nuestra senadora Cabal, cuidado con toda la gente que en Colombia le está haciendo frente al narcotráfico. Se los dice una persona a quien le pusieron ya una bomba y asesinaron a sus 2 escoltas. Y los asesinos fueron puestos en libertad por la JEP, por la Justicia Especial para la Paz, diciendo expresamente que eran los hombres que habían participado en mi atentado. Y nadie protestó, Demar. Nadie protestó, sino que el famoso Carne y el famoso Bigotes quedaron en libertad por orden de la JEP y no pasa nada. Y no pasa nada porque hay que abrirle espacio a la mafia para que se acabe de tomar estos países. Cuidado, por Dios, cuidado. Porque Un dato, cosas... ¿Sí? doctor Fernando, un dato que no es menos importante y del que he estado muy atento. Usted sabe, doctor Fernando y oyentes, que Gustavo Petro es una persona que se caracteriza por tener una megalomanía única en la historia de los políticos colombianos. No había visto uno parecido a él. Y es un hombre que no se despega de su Twitter. Gustavo Petro puede trinar perfectamente 20 veces en un día, que no lo hace siquiera el más aficionado de los tuiteros que uno conozca. En las últimas horas ha estado bastante perdido. Ya hablaremos de su más reciente acto de magia en el Brasil, de donde no se supo qué pasó con él antes de llegar al aeropuerto. En más de 24 horas dejó esperando a los periodistas para poder despegar desde Belém hacia Bogotá de regreso de su viaje a la cumbre del Amazonas que se llevó a cabo en ese lugar del Brasil. Lo curioso es que he estado viendo la cuenta de presidencia, la cuenta de Gustavo Petro y de algunos de sus más cercanos alfiles, y no ha pronunciado palabra en rechazo al crimen contra Fernando Villavicencio. Es muy curioso. 2 cosas se pregunta uno. La primera, si está muy ocupado y no se ha dado cuenta, aunque ha trinado otras cosas. Por favor. O la segunda, prefiere guardar silencio porque de pronto su amigo Rafael Correa se molesta y quien fuera su asesor de campaña, Vinicius, de pronto también se molesta. Pero claro. Es por su asesor de campaña y es por su solidaridad con Correa y es por su amistad con Luisa González, la favorita para ganar las elecciones en el Ecuador. De manera que tendremos en el Ecuador un gobierno mafioso, Correa de regreso, y el hombre que se oponía a todo esto, con un valor increíble, con una decisión fantástica, con una inmensa fe en Dios, ha sido villanamente asesinada sin que Gustavo Petro diga una sola palabra. Bueno, por lo menos el presidente Uribe sí se manifestó frente a las amenazas a la senadora Cabal, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo hizo, por supuesto, en las últimas horas. Es muy grave la situación. Lo más complejo de todo esto, doctor Fernando, es que es un asunto, un plan que se ha venido fraguando desde hace varios días y solo hace unas cuantas horas se conoció del plan para asesinar a el general Zapateiro, al fiscal general de la Nación y a la senadora María Fernanda Cabal. Esto lo hace el ELN. Y aquí ha habido un choque, doctor Fernando, por cuenta de el fiscal y por cuenta del comisionado de paz. Porque resulta que el comisionado de paz
el señor Danilo Rueda, sale a decir a cuestionar, igual que lo hizo el canciller, de si esto de pronto no sería una estrategia más para enlodar, para enredar, para ponerle, como ellos llaman, una bomba al proceso de paz con el ELN. Ante esa advertencia que hace el señor comisionado de paz, le contestó el fiscal Francisco Barbosa de la siguiente manera, 2 puntos. Las expresiones de Rueda son miserables porque desconocen la institucionalidad y validan irresponsablemente lo expresado por el ELN. Por venir del alto comisionado de paz son expresiones que aumentan el riesgo para mi vida y la de mi familia, fue lo que dijo el fiscal general hace unas horas ante la reacción increíble de Danilo Rueda, que pues desde el gobierno le dan absoluta credibilidad a lo que diga el ELN. Y uno se pregunta, ¿cómo creerle a una banda terrorista que ellos no son los que están detrás de asesinar a 3 importantes personalidades de este país? Y entre cosa y cosa, ¿dónde está Armando Benedetti? No, aún no sabemos dónde está. No. No. Y no aparece, y no comparece, y no pasa nada con Armando Benedetti, y sale tranquilamente del país cuando le da la gana. Un loquito drogadicto, lo dijo el canciller, y resulta que era su embajador en Venezuela, y siguió siendo su embajador en Venezuela durante varias semanas. Entonces el doctor Álvaro Leiva tendrá que explicar también cómo son las cosas con Armando Benedetti. Migración Colombia tendrá que decirnos cómo salió del país y los jueces colombianos. Una persona que dice que destinó o que le recibió por lo menos 15,000 millones de pesos para una campaña sucia que extralimitaba los topes y que produce como resultado obligado, según el artículo 109 de la Constitución, la revocatoria del mandato de ese sujeto, y lo dice todo y tranquilo. Al señor Benedetti no le pasa nada y nadie le pregunta nada y se mueve por el mundo como le da la gana. Y la última fotografía que vimos suya es en Londres, en un lugar bastante conocido de la bella ciudad, capital de la Gran Bretaña, capital de Inglaterra. Bueno. Aquí quiero presentarle el audio y el video del presidente Uribe, precisamente solidarizándose con la senadora María Fernanda Cabal, el general Eduardo Zapateiro y ex fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Escuchemos y veamos aquí a través de las plataformas de La Hora de la Verdad. Quiero expresar toda mi solidaridad a la senadora María Fernanda Cabal, al señor general Zapateiro y al fiscal general de la Nación. El Centro Democrático es corazón grande para la paz, pero tiene que ser mano firme para la violencia. Queridos amigos, es la situación del país. Vaya, doctor Fernando, qué difícil, qué difícil. Y se reporta en las ciudades del país el tema de orden público. Doctor Fernando, no merma. Sigue esto muy complicado en temas de orden público, al punto que tenemos una y otra noticia sobre asesinato de candidatos en diferentes partes de Colombia. No sé si esto lo está viendo el petrismo o el presidente Petro, que no sé, últimamente anda que será muy perdido, ¿no? Muy desaparecido. ¿Y se supo por qué desapareció en el Brasil? No. Es una vergüenza. Porque ya la gente está escribiendo sobre sus desapariciones, claro, ¿no? Pero claro. Doctor Fernando, esta es la desaparición número 85. Ni David Copperfield se atrevió tanto. Este desaparece todos los días. Desde el Brasil, el día miércoles estaba todo listo para que el avión despegara hacia Colombia. Y entonces dijeron que por motivos de clima no podían despegar porque había una tormenta en la proximidad y que eso impedía que la aeronave pudiera despegar. Cosa curiosa, porque le digo, otros presidentes despegaron a la misma hora y no tuvieron problemas con ninguna tormenta. Primera gran cuestión. Segundo, revisamos el tema del estado de tiempo en el aeropuerto de Belém y no había dificultades de tiempo. De acuerdo a FlyRadar, que muchos de ustedes oyentes seguramente lo utilizan, se puede corroborar cuáles son las condiciones del clima para una aeronave en cualquier situación. Raro, porque eso es la excusa que dan. Luego le dicen a los periodistas, no se preocupen porque salimos esta noche. Y los periodistas, pues, imagínense ustedes, o sea, caminando por un lado, por otro, esperando llegar a Bogotá, y van al aeropuerto, están listos para regresarse y les dicen, no, qué pena, pero
otra vez hay dificultades de clima, no podemos volar. Increíble, el avión presidencial, el FAC 001, una aeronave absolutamente capacitada con autonomía formidable, pues no puede volar y tampoco lo logran. Solamente ayer, sobre la mitad de la mañana, apareció el presidente Gustavo Petro, más de 24 horas desaparecido, sin que se supiera de él ni por las redes sociales, ni por cuenta de la presidencia, ni por cuenta de los periodistas que lo acompañan. Ocurrió lo mismo que ya había pasado en otros lugares del mundo con el equipo de periodistas, donde el presidente simplemente se desaparece y nadie sabe dónde está. Y apareció para poderse regresar a Colombia. Se dijo que había tenido unas reuniones para analizar el tema del ELN y las amenazas contra el fiscal Barbosa. Lo que no resulta del todo... En Brasil. Lo que no resulta del todo cierto, doctor Fernando, porque la reunión entre el fiscal Barbosa, el ministro de la Defensa y la cúpula militar se dio a puerta cerrada, se dio solo con ellos y nunca se mencionó en la rueda de prensa que el presidente Gustavo Petro hubiera participado. Hay un terrible error de comunicaciones desde presidencia que van deslegitimando, por supuesto, todos los días, desmejorando la imagen del presidente porque desaparece y nadie sabe en qué condición está ni dónde está. No, la gente sí sabe, todo el mundo sabe, todos sabemos. De manera que eso ya está quedando claro para la gente. Pero bueno, usted oyó a nuestra invitada, la periodista ecuatoriana, hablar de la riqueza ostentosa y formidable que hay en medio de la pobreza infinita que se vive en el Ecuador en muchos sectores. Pero claro, doctor Fernando. ¿No se le pareció eso al barrio famoso de Caracas? Sí, Caracas. ¿De dónde Lamborghini o Ferrari en las calles en medio de tanta pobreza? Ah, bueno, muy bien. Eso se llama narcotráfico, eso se llama cocaína. Las Mercedes, cocaína, el barrio más rico de Venezuela. Las Mercedes, sí, claro, un barrio de unos niveles de ostentación desenfrenada. Ahí está la cocaína. Entonces pasa lo mismo en el Ecuador. Sara, que seguramente no sabía lo que pasaba en Caracas, no nos lo dijo, no nos lo mencionó lo que pasa en el Ecuador y lo que pasa aquí en Colombia también. Mucha pobreza y mucha riqueza, infinita riqueza de las mafias que se están apoderando de este país. Bueno, y la última noticia que tenemos de Cúcuta, ¿ya resolvieron el problema de la maleta abandonada? Pues, doctor Fernando, por ahora la policía de Cúcuta mantiene acordonado el sector cercano al aeropuerto Camilo Daza en la ciudad por la presencia aparentemente de una maleta llena de explosivos. Se está acordonando y se está preparando personal de explosivos para que puedan llegar hasta la maleta y verificar si efectivamente hay o no hay explosivos en el interior de ese paquete. La maleta fue descubierta por personal de la policía y un canino de la misma fuerza pública indicó positivo para que hubiera allí explosivos dentro de esa maleta. Así que operaciones aéreas paralizadas, la gente a los alrededores también paralizada, esperando a que la policía pueda determinar qué es lo que pasa con esa maleta. Y no cerremos sin que usted nos hable una palabra de los fallos de la Corte Constitucional. Importante, doctor Fernando. El día de ayer es fundamental, sobre todo para el tema de Procuraduría, porque después de muchos ires y venieres respecto de las ideas que tiene Gustavo Petro de impedir que la Procuraduría pueda sancionar o pueda separar del cargo a los alcaldes y gobernadores que lo están haciendo mal, que están siendo señalados disciplinariamente y están en curso en una investigación, pues la Corte Constitucional le dio un espaldarazo a la Procuraduría y aclaró el alcance del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es, como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, una camisa de fuerza para evitar que la Procuraduría pueda operar. Dejó absolutamente firmes las funciones de la Procuraduría General de la Nación para la suspensión como medida cautelar y para la suspensión y destitución como fallo de fondo que será sujeto del control que haga el Consejo de Estado. Muy importante. Así las cosas, y diferente a lo que pretende el presidente Gustavo Petro, la Procuraduría sí puede separar y suspender de la función a alcaldes y gobernadores. Lo dijo la Corte Constitucional ayer en un histórico fallo. Y la Corte Suprema de Justicia ya dijo lo que debe decir y estamos esperando la sentencia famosa. No, todavía no. Todavía no. Simplemente sabemos de la ponencia. Sí, señor.
por ahora se sabe de la ponencia. Vamos a ver en qué momento nos da la noticia la Corte Constitucional, doctor Fernando. Es importante porque La además Suprema de Justicia. Sí, señor, la Suprema de Justicia. Pero le digo de la Corte Constitucional en este otro fallo que es trascendental. El decreto que creaba las curules de paz, ¿se acuerda usted que hay 16 curules en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes? Sí, Por ¿cómo cuenta del no? acuerdo con las FARC. Aparte ¿Cómo de no? las 10 que le dieron al grupo FARC, o sea, 26 nuevas curules, pues muy bien. Las 16 nuevas curules, hubo decreto emitido por el presidente Iván Duque que las estableció, pues lo tumbó la Corte Constitucional el día de ayer por vicios. Interesante noticia, pero lo que me deja mucho que pensar es que solamente se haría efectivo o se tendrá que recomponer a partir de las elecciones del año 2026, porque las elecciones actuales de las curules de paz se mantienen en firme, las que se elijan en el año 2026 se mantienen en firme y ya las del 2020, los de 2030 tendrán que ser objeto de revisión por parte del Congreso de la República. No habría manera de mantener ese decreto en aquel momento. Vamos a ver, la Corte empieza a hacer movimientos interesantes y hoy, doctor Fernando, desde las 8 de la mañana, la Corte Constitucional empieza el estudio del decreto de emergencia decretado por el presidente Gustavo Petro en La Guajira, decreto que tiene serios cuestionamientos porque no hay hechos que sean sobrevinientes en el caso de La Guajira para haber decretado el estado de emergencia. Y hay fenómenos jurídicos que se aplican o que se extienden a todo el país, como la sobretasa a la energía que se paga en todo el país para ir a socorrer a la Guajira. Eso lo podría hacer el Congreso y sería discutible, pero no lo puede hacer el presidente de la República en uso de estas facultades. Bueno, Demar, así nos despedimos hasta el próximo lunes. Sí, señor. Hasta el próximo lunes. Con el corazón partido por la muerte de ese héroe de la resistencia contra la cocaína que se está tomando el continente. Fernando Villavicencio murió, su muerte no puede quedar no impune, no puede ser una muerte inútil. La muerte de los héroes tiene que ser una muerte fecunda. Sobre la tumba, el cuerpo inerte de Fernando Villavicencio, se levanta una esperanza, la esperanza de que estos pueblos definitivamente comprenden que la cocaína